Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Ojalá hayan tenido ustedes un magnífico largo puente de la Constitución, de la Inmaculada, de este diciembre. Cuídense mucho, ¿eh? Yo sé que se han cuidado mucho. Hemos visto muchas aglomeraciones también. Hoy, lógicamente, hoy volveremos a hablar de las últimas novedades de vacunas, de pandemias, etcétera, etcétera. Pero hoy aquí en Salud y Calidad de Vida también queremos hablar de viajes. 2 veces creo que ha estado con nosotros, sin contar la de hoy, por supuesto, y ha sido una de las personas más aplaudidas por parte de la audiencia y por parte también de nuestros habituales invitados del programa. Es más, ellos han dicho cuál quieren que sea el tema de conversación, cuál quieren que sea el tema de viaje hoy aquí en Salud y Calidad de Vida, porque de viajes, igual que de vacunas, igual que de tratamientos, igual que de autónomos, porque un autónomo es el que les habla en este momento y otro autónomo es el que nos está viendo también a través de su Skype, van a tener la palabra en los próximos minutos. Señoras, señores, gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. Esto es Salud y Calidad de Vida. ...28 años con esta sintonía, ¿eh? 28 años que se dicen pronto. Yo creo que la primera vez que sonó esta sintonía en el aire, Román Hereter no estaba muy lejos. Román, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estamos? Bienvenido a tu casa, por vez primera en directo, aquí en los estudios. Un placer, distancia de seguridad, pero un placer estar contigo. Distancia de seguridad, viajar es un placer, hacer radio contigo es un placer. Hoy vas a estar con José María Carnero, al que ya conoces, vas a estar con el profesor Ayoe Creus, al que ya conoces, y ayer, porque hablábamos ayer, porque había partidos de baloncesto, de fútbol, que vale más no comentarlos, ¿no? Bueno, ¿de qué vamos a hablar mañana? ¿A dónde nos va a llevar Román Hereter, que ya saben que es una de las personas, fue la primera persona que visitó todos los países del mundo, según la ONU? ¿No? Fui la primera persona que yo conocía que visité todos los países del mundo, no en el mundo. Reconocidos por la ONU. Reconocidos por la ONU, pero no la primera persona porque habían extranjeros que también lo habían hecho. Bueno, pero no es fácil estar en, no es fácil. En todos los... Y además Dicen que tienes todos los sellos de todos los países a los que has ido. O sea, no, porque tú vas al Vaticano, por ejemplo, y no te ponen ningún sello. Bueno, yo fui a Cuba y tampoco me lo pusieron, porque iba de Estados Unidos. Y me dijeron, no vale más que no le pongamos aquí el Dice que hay sello, más personas, ¿no?, que han sido astronautas que no personas que hayan visitado todos los países del mundo. Eso es lo que dicen, yo no lo puedo asegurar. Risto Stoichkov ha dicho no hace mucho, Bulgaria tiene 2 astronautas, pero solo un balón de oro. ¿Qué es él? O sea, ahí está la diferencia. No podíamos hablar de fútbol. No, lo hiciste con 45 años solamente, ¿no? El 19 de junio de del 2004 cumplía 45 años y volví del último país, Timor Oriental, el 14 de junio, 5 días antes. O sea, con 44 años. Con 44 años antes de cumplir los 45, efectivamente. Y a partir de entonces es repetir, es recordar, ¿es qué? A partir de entonces es no volver a lo que no vale la pena volver. Uh-huh. Y seguir disfrutando del mundo, que evidentemente no se puede decir he estado en este país y ya lo tengo todo visto, sino que hay países que merecen muchos viajes, ¿no? ¿Cuántas personas dicen yo he estado ahí, allá, y realmente no han visto dónde han estado? Bueno, hay muchas personas que dicen he estado por todo el mundo. Cuando alguien te dice esto, desconfía. ¿Sí, no? Desconfía porque, claro, no tienen una visión de lo que realmente es el mundo. En el mundo hay 193 países reconocidos concretamente por la ONU. 193 países. Y otros que de alguna manera también intentan serlo, que procuran ser la independencia. Ahora hay un tema... España le ha tocado con Kosovo. Kosovo no reconoce a España. Yo he estado en Kosovo, pero... España no reconoce a Kosovo. No, España no reconoce a Kosovo. Exacto. Entonces Kosovo... Pero tendrán que jugar el partido. Sí, no está dentro de la lista de la ONU. No está en esta lista. Kosovo no está en esta lista. Por tanto, no lo contamos. Yo he estado en Kosovo, obviamente.
pero ahí hay una especie de oposición por parte de Serbia, de Rusia y de otros Kosovo países. Después de la guerra, ya, o sea, como país independiente. Como país independiente, lo que pasa es que primero era una república autónoma, luego le reconocieron la independencia, pero hasta que no lo reconozca la ONU, y como que en la ONU hay un país que tiene derecho a veto, que no le interesa que sea independiente, que es Rusia, sí, pues no está en la ONU. Bueno, es un ejemplo, ¿eh? Hay muchos más. Y cuando dicen, sobre todo, estas Olimpiadas las están retransmitiendo más de 200 países. Es que no es cierto, porque hay más de 200 comités olímpicos, pero algunos de ellos son las Antillas holandesas, Aruba, Curazao, Bonaire y tal y cual, no son países independientes. Tuvalu. Tuvalu sí que es país independiente. Tuvalu, que es un país que siempre le recuerdo a Román y del cual él no se olvida. Miren, me apuntaba ayer Román una frase de Napoleón Bonaparte. Si el mundo fuera un pañuelo, Estambul sería la capital. Eso lo dijo Napoleón, sí señor. ¿Por qué? Buena pregunta. Estambul, capital de Turquía. No. No. Error. No, la capital de Turquía es Ankara. Sí, señor, tienes toda la razón del mundo. Pero la ciudad más importante es Estambul. No, tienes toda la razón del mundo. Error. Sí, a veces Turquía, pasa. Ankara, capital de Turquía, efectivamente. Es muy curioso porque... Pero la gente piensa en Estambul, siempre. Siempre, porque es la más importante y ahora explicaremos por qué, pero muchas veces hay países que cuando hay una oposición entre dos ciudades muy fuertes, buscan el camino del medio. Es decir, por ejemplo, las dos ciudades más importantes de Australia son Sydney y Melbourne, pero la capital es Canberra. Correcto. En el caso de Canadá, las dos importantes son Toronto y Montreal, pero la capital es Ottawa. Buscan, porque siempre intentan las fuerzas políticas y los grupos económicos ser la capital, pero entonces el país tira por el camino del medio. Está la capital política, luego está la capital económica, la capital turística, etcétera. Estambul lo fue, evidentemente. Estambul fue la capital durante toda la historia prácticamente del Imperio Bizantino y del Imperio Otomano. No hay que olvidar que hubieron dos grandes imperios, el bizantino por un lado, que es el fruto de la división del Imperio Romano entre Occidente y Oriente. Entonces Roma se queda como capital del Occidente y Bizancio Constantinopla, porque la fundó Constantino y tal, sí. Y luego, en el caso de los turcos, cuando en 1453 pues, vencen al Imperio Bizantino, la caída de Constantinopla, pues sigue siendo la capital, siempre ha sido la capital. Pero ¿qué pasa? En un momento determinado, cuando quieren derrocar a los sultanes, los jóvenes turcos y Mustafa Kemal Atatürk, que fue el que consiguió la independencia, pues dice, vamos a poner la capital en el centro del país, porque así está más cerca de todos lados. No sé si te suena esto. Sí. Y entonces Ankara está en el centro de la península de Anatolia, que es precisamente, esa es la capital. Bueno, es como Madrid con España, podría ser. Exacto. Podría ser perfectamente un buen símil. Lo que es cierto es que Estambul es una de las ciudades más hermosas que uno se puede encontrar en la vida. Pero ¿a qué se debe la frase de Napoleón Bonaparte, si el mundo fuera un pañuelo, Estambul sería la capital? Porque eso ya es encumbrar a Estambul como la capital del mundo, ¿no? Por su situación estratégica. Es decir, es un puente entre continentes, entre Europa y Asia, sí. Y en estos momentos tenemos que tener en cuenta que lo más importante a lo largo de la historia ha sido este eje Oriente-Occidente, Europa y Asia, y aparte está en un punto estratégico entre dos mares, el Mar Negro y el Mediterráneo. Y lugar de confluencia no solo de estos dos continentes, sino también, si miramos un poco por el sur, pues África también acaba más o menos cerca de Estambul, ¿no? Y por tanto, es el centro del mundo, o era el centro del mundo conocido antes del descubrimiento de América y de que, de alguna forma, el comercio internacional y los países occidentales se trasladasen un poco al Atlántico. Cuando hay el descubrimiento de América y tal, pues se desarrolla Estados Unidos y a medida que va avanzando, lógicamente, pues la historia, pues Estados Unidos se convierte en la potencia que actualmente es. Pero antes de ese descubrimiento por parte de Colón, etcétera, Estambul estaba en un lugar tan importante y tan céntrico que precisamente si todo el mundo fuera precisamente un estado, hubiesen dedicado y elegido allí la capital. Tan estratégico, ¿no? Don José María Carnero, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Ricardo. Don José María Carnero, excelso podólogo, experto en medicina del deporte. Ayer le preguntaba, señor Carnero, ¿qué país quiere que mañana nos comente Román? Y me dijo Turquía. ¿Por qué me dijo Turquía, señor Carnero? Por las razones que el señor Ereter acaba de nombrar.
si yo soy un amante de la historia, me gusta muchísimo y conozco Turquía, lo que conozco, algo de Anatolia y Estambul. Tampoco es que me la haya hecho toda, pero he leído y es francamente deslumbrante lo que se dirimió en el mundo, ¿no? Y que los hechos históricos han condicionado que todos los que han relacionado y nuestra Europa han pasado por Turquía. Todo lo demás ha sido broma. Realmente ese enlace de Asia con Europa, de Turquía, el Imperio Bizantino, bueno, si partimos de Roma, porque por Turquía ha pasado todo el mundo, ¿no? El imperio, hasta los persas, ha pasado todo el mundo por allí. Pero bueno, al final configuró, yo creo que el único fallo, digo fallo por decirlo, histórico, fue que el Imperio Otomano se alineó con los alemanes en el Imperio Austrohúngaro, y eso fue lo que después del final de la Primera Guerra Mundial configuró un poquito diferente ese mapa y esas tensiones diferentes. Yo creo que Turquía es algo especial, cultural. Allí lo puedes encontrar todo. Creo que es un crisol de culturas que es difícil encontrar, y además relativamente cerca nuestro, ¿no? Pero que nos ha condicionado tanto. A mí Turquía me sigue apasionando. ¿Cuántas veces ha estado en Turquía, señor Carrera? Dos. ¿Cuántas veces ha estado en Turquía, señor Ereter? 10 o 12. Como uno o ninguna, ya 10 o 12 ya. 10 o 12, más o menos, sí. No... 10 o 12. Tendría que hacer memoria exactamente y tal, pero más o menos 10 o 12. Cuando uno va tantas veces a un lugar, ¿cada vez descubre algo nuevo? Siempre. 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 Debe descubrir algo nuevo, debe buscar algo nuevo, debe ir a esa calle que no ha sido la vez anterior, etcétera. Como decía el doctor, es que además es donde empieza Oriente realmente, Turquía. Sí. Y en este sentido, el imperio de la Sublime Puerta, pues ese lujo oriental, el harén, el palacio del Topkapı, los sultanes, todo esto, evidentemente nos llama mucho la atención, los placeres de los harenes, etcétera, etcétera. Tiene un imán muy, muy importante. Además hay muchas cosas que ver, porque al fin y al cabo pues es una ciudad monumental, con sus mezquitas, con sus palacios, etcétera, ¿no? Por tanto, es un lugar que no te cansas nunca de ir. Es decir, podría ser un poco la Nueva York de la Edad Media, ¿eh? Ahora se me acaba de ocurrir, ¿eh? O sea, si hoy en día... Sí, no, totalmente de acuerdo. Crisol de razas, capital de culturas, Nueva York y tal, pues Estambul posiblemente es el Nueva York de antes, ¿eh? Con una política, don José María, un poco complicada con el señor Erdogan, ¿no? Bueno, el señor Erdogan tiene una baza complicada porque ahora el mundo, especialmente en los que tienen influencia musulmana, porque a un turco no le digas nunca que es un árabe. Son más a un turco es un turco. No le digas que es un moro nunca en la vida porque se va a ofender, además. Pero hoy en día han cambiado las relaciones. Dirá que es un europeo, ¿no? De poder y religión, especialmente en Turquía. Porque Atatürk consiguió un Estado laico, una república laica, que hizo de Turquía pues un país que se separó y que lo modernizó. Cualquier turco que se precie sabe valorar a Atatürk. Entonces, por lo tanto, hoy en día Turquía es un problema de intereses demasiados. Eso que tenemos a Rusia al lado, tenemos a todos los países de la ex-URSS compartiendo Mar Negro y compañía. Esto hace que sea una zona compleja y de muchos intereses, pero nadie le negará a Turquía el papel en la historia del mundo que tiene, que muchos países de Centro Europa y que se dicen muy importantes no tienen. Y yo creo que es Turkish Airways, ¿no? La compañía aérea. Turkish Airlines, que además es el sponsor de la Euroleague de baloncesto. Ni el propio gobierno turco estaría haciendo una campaña tan impresionante como la que están haciendo ustedes, porque conocen Turquía. Hay muchos oyentes, muchos espectadores. Saludo a todas las personas que nos pueden ver desde cualquier lugar del mundo. Turquía, por supuesto, incluida, a través de Facebook Live, luego a través de las redes sociales donde se emite este programa. A lo mejor no han estado y les estará entrando las ganas de estar y dirán, oye, un puente como el que acabamos de pasar ahora de 4 días. No sé, 4 días es suficiente. No es suficiente 4 días para ver Estambul. No. Hay que ir varias veces.
Sí. Hay que ir varias veces. Hay que ir varias veces. Pero si tenemos... Como París tampoco, ¿eh? O sea, París tampoco lo conoces en 4 días. Ni Roma, ni nada. Ni 4 días no son nada. Ni Londres, ni Nueva York, efectivamente. Barcelona sí la vemos en 4 días. No, tampoco. Sí, hombre, Nosotros sí. porque vivimos en él, pero los de fuera en 4 Sí, hombre, días sí. Barcelona, Madrid justo, pero Barcelona yo creo que sí, ¿no? no. Bueno, tenemos 4 días, señor Carrera. Imaginémonos el puente de la Constitución del año que viene. ¿Qué podemos hacer en 4 días en Estambul, señor Ereter, don Román? Aprovecharlos al máximo, eso es lo importante. Imagino, Yo creo... dormir poco, como decía don Jorge Arandes, en paz descanse, ¿no? Porque si no, te quedas en casa. Lo que no puedes hacer es llegar a Estambul y dices voy a descansar al hotel, porque si no has hecho nada todavía. Descansa en tu casa. Claro. Y buscar donde como que me parezca maravilloso. Claro, según qué placer es, te quedas en casa. Y para ver mundo tienes que ir a verlo y te apañas con lo que hay. Claro que sí. ¿No? Y si te quieres dormir, pues te quedas en tu casa tranquilamente. 4 días en Estambul, señor Ereter. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que organizarlos bien. Hay que tener en cuenta que hay una zona que la podemos visitar en un día. Concretamente es la zona de la antigua Iglesia de la Santa Sabiduría, que todo el mundo conoce como Santa Sofía, pero Sofía significa sabiduría en griego y, por tanto, de alguna manera es la gran iglesia que creó Justiniano. Toque cultural del programa. En aquel momento la cúpula más grande del mundo. Ahora Erdogan la ha convertido en mezquita y eso está provocando problemas internacionales, evidentemente. Esa es la primera. Luego delante está la cisterna de Justiniano, bajas unas escaleras y es una piscina para mantener agua para la ciudad, para alimentar a la ciudad, con unas columnas, una medusa, etc. Luego la mezquita azul, 6 minaretes. Se enfadaron los de la Meca porque la mezquita de la Meca, que tenía 5 minaretes, y dijeron no puede ser que esta tenga tantos minaretes o más que la nuestra, y entonces el sultán les pagó 2 minaretes más a los de la Meca para que no se enfadaran, pero tiene 6 minaretes y se llama azul por esos mosaicos. Y luego el Palacio del Topkapi. El Palacio del Topkapi es el palacio de los sultanes. Allí hay que estar toda una mañana como mínimo, toda una mañana, y quedarse a comer ahí, porque comes dentro del restaurante que hay en el Topkapi con una vista espectacular del Bósforo. Y ahí está también lo que es el hipódromo, que es donde se hacían las carreras de caballos, para que nos entendamos, el Benur, las cuadrigas. Eso sería el primer día. El primer día habría que dedicarlo a fondo a hacer estas cosas. Un sprint, ¿eh? Un faenón, ¿eh? Bueno, tenemos 4 días y los tenemos que, de alguna manera... Don José María Coste es joven, está fuerte. Compartir. Hombre, hay un sprint fácil. Era joven cuando fui, joven. Te podría tener 15 años menos, o 14. Menos. Pues ha cambiado mucho. No, yo tenía 14 menos de los que tengo ahora. Tenía 50 años posiblemente, o 52. Vale, pero Turquía sigue igual hace 15 años que ahora, ¿no? No. ¿No? ¿Ha cambiado mucho, Román? Cambia bastante, cambia bastante. ¿Cuánto hace que fuiste la última vez? La última vez era 5 o 6 años. 5 o 6 seguramente años. Sí. ¿Pero cambian qué? ¿Monumentos se puede cambiar? Monumentos no cambian restaurantes. Hay que tener en cuenta que, de alguna manera, es una dicotomía, ¿eh? Por una parte es un país islámico, cada vez más, Erdogan está apoyando en el tema, pero la juventud turca le va a la discoteca, las chicas turcas le va a la marcha, mucho, se sienten europeos. Minifaldas, pocos pañuelos, etcétera. Entonces hay una pequeña dicotomía, ¿no? Entonces, pues bueno, está cambiando un poco en este sentido, ¿no? El segundo día yo lo dedicaría por la mañana a un tema cultural que muy poca gente va. El Museo Arqueológico de Estambul es un gran museo arqueológico, para ver básicamente un par de cosas. Hay muchísimas, pero un par de cosas. El llamado sarcófago de Alejandro, que no es el de Alejandro Magno, pero sí que sale Alejandro en una escultura y tal. Es de Abdalomino III, pero le llaman el sarcófago de Alejandro. Era un rey de Asia Menor. Y luego el Tratado de Kadesh, el primer tratado de la historia entre los hititas y los egipcios, realmente entre Ramsés II y el rey de los hititas, etcétera, etcétera. Eso también merece una mañana. Y luego por la tarde me iría al Gran Bazar. El Gran Bazar es para ya
quitarnos un poco la cultura, y es esa explosión de tiendas de todo tipo. Antes se decía que en el Gran Bazar todavía se podían comprar antigüedades. Claro, es una zona que tiene mucha historia, ¿no? Y entonces llevas ahí y un poco de estranquis podías comprar alguna antigüedad. Ahora ya está totalmente prohibido, controlado por el Ministerio de Cultura, etcétera. Hay más souvenirs, está más de cara a los turistas, pero realmente el Gran Bazar es una de las cosas que hay que hacer por la tarde, quizás. ¿Perdón? El bazar de las especies. Esto lo dejo para el tercer día. Esa era una pregunta que yo tenía aquí en el guión. Decía, ¿cuál es mejor, el Gran Bazar o el Bazar de las Especias? ¿No? Las especies para mí. Para don José María, el de las especies. Es más auténtico, ¿no? El Gran Bazar está mucho de cara a los turistas y evidentemente hay que tomar un café allí, puedes comprar caviar, etcétera, etcétera, pero luego ese tercer día deberíamos hacer básicamente el Bazar de las Especies, la mezquita de Solimán el Magnífico, que fue uno de los grandes, el más grande de los sultanes de Estambul, y luego irte al Pera Palace. El Pera Palace es el famoso hotel de Agatha Christie, porque no olvidemos que Estambul es donde empieza o acaba, según como lo miremos, el Orient Express. El gran asesinato del Orient Express. El asesinato del Orient Express, ese tren que va de Estambul a París y luego hasta Londres y tal, y que de alguna manera pasa por los Cárpatos, por todo el tema de Rumanía, de la Transilvania, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en el Pera Palace es donde se alojaba Agatha Christie, y ahí hay un bar donde por la tarde hay que ir a tomar realmente un café tranquilamente, un buen coñac, a los que les guste el coñac, un gin tonic, ¿no? Un whisky, gin ¿no? tonic y tal, y luego subir no a la Torre de Gálata, que se puede subir para ver una vista general sobre todo, pero hay un pequeño barecito en una de las terrazas donde hay que ir a ver la puesta de sol. Hay que ir ahí a ver la puesta de sol y oyes todos los cantos de los imanes, de las mezquitas y tal. Es un ambiente absolutamente mágico, oriental, un momento de estos álgidos, ¿no? Realmente es uno de los momentos importantes que hay. Y luego esto sería el tercer día, ¿no? Y el cuarto, deberíamos hacer un crucero por el Bósforo. El Bósforo es ese estrecho que une los Dardanelos y el Mediterráneo por un lado y el Mar Negro por el otro, y donde están las grandes casas de los aristócratas y gente ricos de Estambul, unas casas enfrente de lo que es el estrecho del Bósforo, realmente espectaculares, hechas de madera, muy grandes. Como las de Miami, que han digamos, salido en manera. alguna película, como por ejemplo La Pasión Turca, por ejemplo, con Ana Valén, va una de esas casas, etcétera, etcétera. Entonces eso... El restaurante que decías de la puesta a sol es el Pierre Loti. No, el Pierre Loti es un café, ¿no? Es un café, pero que también tiene vistas al Bósforo, que por las tardes es muy agradable. Sí, pero yo conozco una terraza donde a veces cuando me llevo a gente vamos ahí y es uno de los momentos que la gente lo recuerda más. Y hablando de restaurantes, yo creo que hay que ir a cenar esa noche, hay que ir a cenar a Ferille. Ferille es un antiguo palacio convertido en restaurante, que tiene una vista de una mezquita magníficamente iluminada al lado del Palacio del Dolmabahce, y ahí vas a cenar en un auténtico palacio para tomar esas delicias turcas del tema de la gastronomía, ¿no? Eso sería prácticamente quizá el cuarto día, el día de despedida, ¿no? Estamos hablando de 4 días completos en Estambul, pensando que viajamos el día 0 y volvemos el día 5, ¿no? 4 días realmente para tener una visión general de una de las ciudades más atractivas del mundo, sin lugar a dudas. Don José María, este ritmo al día 5 nos ingresan, ¿no? Bueno, yo es que cuando viajo. Entonces no me estoy por ver lo que me gusta ver. Y yo también me sorprendió cruzar el Bósforo y llegar a la Plaza Taskin, que dijésemos es la parte asiática, y esa parte moderna de Estambul, altamente interesante, gastronómicamente también interesante. Y ves el gran contraste que hay entre el viejo Estambul, el Estambul, dijésemos, occidental frente al oriental. Y a mí desde la Plaza Taskin, me acuerdo que hay un hotel que se llamaba Hotel Mármara, si no recuerdo mal, porque es que la segunda vez estuve en ese. Y entonces la parte nueva de Estambul me sorprendió como país evolucionado, un comercio de primera línea, me llamó mucho la atención y teniendo espacio la segunda vez lo fui a ver. Y luego el eterno regateo con los taxistas, porque te subes a un taxi y es como una apuesta de cartas. Al final hay que saber bregar con ellos. Y sin mala fe, ¿eh? Son muy honrados los turcos, lo único que ellos no entienden la vida como la entendemos nosotros, pero honrados lo son. Y tienen palabra. Pero el regateo entra absolutamente
dentro Sí, claro, no dentro estamos del precio. acostumbrados. No, y menos los catalanes. Todo el regatear aquí, pues como que no. A ver, yo voy a Turquía, señor Ereter Don Román, ¿y qué debo de traer? O sea, ¿qué no me puedo dejar de comprar en Turquía? O en Estambul, no sé si es Turquía o es Estambul. Alfombras. Alfombras, evidentemente. O sea, yo soy de los que piensa que lo del souvenir pequeñito para demostrar que has estado es una absoluta tontería. Ya cuando la gente ha viajado mucho ya no es aquello del souvenir, me traigo tal, no sé qué, no sé cuánto. Traigo la alfombra Yo creo que hay que comprar una buena alfombra y caviar. y caviar. Sí. Pero hay que saber comprar caviar, ¿eh? Porque esto pasa como en Rusia. Con el caviar te quilan como un conejo, como no te equivoques. En el Porque Gran al final Bazar hay tienen un par de referencias de confianza y realmente no lo puedes comprar en el Bazar de las Especias. El Bazar de las Especias se había llamado primero, es el Bazar, el Bazar egipcio, le llaman también el Bazar egipcio porque aquí podríamos explicar un poco el tema de las especias, que en una época determinada Alejandría era el gran mercado de las especias, primero fue Tiro, después Alejandría y al final acabó siendo Estambul, ¿no? Y precisamente con el dinero este de que pagan los tenderos de las especies se mantiene la mezquita y ahí es donde se puede disfrutar de la gastronomía, se compran también los dulces turcos, etcétera, etcétera, y lógicamente también especias, ¿no? Es mucho más auténtico, está en el Bósforo, en la parte donde realmente los barcos antes descargaban las mercancías, etcétera, y como decía el doctor, es uno de los lugares que no te puedes perder en ningún momento. Y hablaba de la plaza Taksim, es Taksim y luego la calle que se llama Istiklal, Libertad en turco, que de alguna manera es las tiendas, etcétera. Y yo tengo allí un amigo, yo tengo un hombre en cada país, no una mujer en cada puerto, sino un amigo en cada lugar. Y se llama Iskander. Iskander en farsi significa Alejandro, o sea, pero él se llama Iskander, está casado con una española, Lola. ¿Farsi qué es el idioma? Farsi es el idioma de Persia. De Persia. Y vive en una de las casas mejores que hay en esta tanto, incluso lo puedo decir, cuando la reina Sofía a veces dormía en Estambul, dormía en esta casa. Y yo he estado cenando allí, etcétera, etcétera, y está en la calle Istiklal, muy cerca de una iglesia católica que hay, que también hay iglesias católicas, etcétera, y realmente es un ambiente muy moderno y muy cosmopolita. Y no, en esos 4 días todavía no hemos pasado a la parte asiática. Hay personas que dicen, no, es que además... Nos hemos quedado en Europa. Sí, nos hemos quedado. Quisiera pasar a Asia. Bueno, pues hemos hecho el Bósforo. Evidentemente en el Bósforo a un lado está Asia, al otro está Europa, pero si queremos tomar y poner el pie en Asia, pues o vamos en taxi en un puente o en un ferry, etcétera, y también el tema de los ferries, hay muchas cosas que hacer en Estambul. Pero yo lo que he intentado es, en esos 4 días, hacer lo que yo recomendaría a una persona que no se perdiera si solo fuese una vez y solo estuviese estos 4 días, ¿no? Para intentar de alguna manera aprovechar al máximo el tiempo y ver lo más importante. Dígame, señor Carrero. Yo quería decir que de la parte más asiática, los bailes del derviche son súper interesantes. Es una cosa casi mística. Yo diría que cuando los bailan están puestos de alguna manera, están puestos porque es inhumano. Si ves un baile derviche auténtico, dices, esto no puede ser de otra manera, ¿eh? Porque yo de allí no saldría, vamos, me tendría que sacar estirado fijo. Yo creo que hay que verlos en Konya. Y no estoy de coña, sino que es verdad, en la ciudad de Iconion, que se llama Konya en turco, y es realmente la cuna de los derviches. Es decir, estamos hablando de Estambul, Turquía tiene muchas más cosas, evidentemente, y muy interesantes, y si nos apartamos de Estambul y podemos ir a Konya, podemos ir realmente a ver el baile de los derviches en su origen, que es en esta ciudad. Señor profesor Ayue Creus, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo ayer le mandé un WhatsApp al profesor Ayue. Dice, ¿le parece que mañana hablemos de Turquía? Y me contestó escuetamente, sí. Sí. Suficiente para decir, sí, me interesa, me gusta, me apetece. ¿Ha estado usted en Turquía, profesor? Sí, y hice todo lo que ha dicho Román y algo más. Bien hecho. Hombre, porque estuvo más de 4 días. Sí, estuve una semana, porque yo perdí casi todo un día en el bazar egipcio o de las especies por motivos evidentes, claro. Claro. Por motivos profesionales. Me fui a Asia, me fui a Bursa. Bueno, Bursa es una excursión. El tema de las excursiones es otra historia. Bursa es una ciudad con una mezquita muy interesante, etcétera, etcétera.
el mercado de la seda, que era muy, muy interesante también. Era el final de la ruta, una de las finales de la ruta de la seda, Bursa. Fue una excursión muy interesante. Para salir un poco de Estambul, también hice el Bósforo y fui hasta, ¿cómo se llamaba? Serinayer, un pueblo donde comimos pescado allí y demás. Sí, sí. Es una ciudad, Estambul, una ciudad realmente... Yo hace mucho tiempo, de hacer por lo menos 20 años, fue un mes de octubre y encima me nevó, que eso ya fue una novedad. A mí también. Sí. Mira, te lo voy a explicar, si quieres os lo cuento. Bueno, si ha sido 10, 12 veces, alguna vez, ¿no? alguna vez toca. No, es muy curioso porque claro, estaba yo en aquel momento en TV3 y fuimos a rodar un par de documentales, uno de la Capadocia y otro de Estambul, y estaba nevado en Estambul, y ahí de alguna manera vi que los turcos tenían capacidad de reacción, porque claro, estaba nevado Estambul y yo no podía demostrar o enseñar Estambul nevado, porque al fin y al cabo tienes esa imagen de una ciudad pues exótica y tal y cual, y tenía que hacer buen tiempo. Y entonces le dije, mira, vamos a hacerlo distinto, vamos primero a la Capadocia, donde nevado tendrá mucha más gracia, y hacemos primero el viaje a la Capadocia, Pamukkale, la Capadocia, etcétera, y luego a la vuelta, cuando ya se habrá derretido la nieve, volvemos y rodamos Estambul como Dios manda, ¿no? Y tuve suerte, lo aceptó, lo cambiaron, etcétera, etcétera, y fuimos primero a la Capadocia y luego regresamos a Estambul. Hombre, nada normal que en octubre nieve en Turquía, profesora Llué, nada normal, ¿eh? O sea, le pilló a usted el año. No, ya me dijeron que, a ver, tampoco era tan extraordinario, pero que no era normal, que en octubre debía ser un puente del 12 de octubre o algo así, por eso debía aprovechar toda la semana. Sí. Y me dijeron que nieva, pero no es habitual. Bueno, te da otra visión diferente, porque subí arriba a la montañita para tener la vista de Estambul un poco nevado, y era un poco... Tampoco fue una nevada nada del otro jueves, ¿eh? Acaba de nombrar, Román, la Capadocia, que esa es una zona muy importante. Estamos ya en Asia, la Capadocia. Ahora sí. La Capadocia y es Asia. ¿Han estado ustedes en la Capadocia, señor Carnero, señora profesora Llué? No, profesora Llué dice que no con la cabeza. No. El señor Carrero tampoco. Román, ¿cuántas veces? 3 o 4. 3 o 4. 3 o 4. Sí. ¿Qué tal la Capadocia? Cuéntanos. La Capadocia, la luna está en Capadocia, dicen. La luna está en Capadocia. La luna está en Capadocia, sí. La Capadocia es una región muy interesante porque de alguna manera ha sufrido una erosión que le llaman las chimeneas de las hadas, es decir, es un paisaje lunar en el cual, si además vas nevado, todavía llama más la atención, y donde realmente hay ciudades debajo de tierra de 7 pisos. Ciudades debajo de tierra de 7 pisos porque los cristianos se escondieron ahí cuando empezaron a tener ataques de los otomanos, etcétera, y se escondían. De 7 pisos de altura, entiendo. De bajura, en este caso. O sea, de bajura, estamos hablando de 30 metros tranquilamente. Exacto, o más. Sí, hay 2 ciudades concretamente. Luego hay unas iglesias muy parecidas a las del arte románico de nuestro Pirineo, con sus pinturas rupestres, en la roca, etcétera, etcétera. Y esa es una de las zonas que de alguna manera hacen un poco el contrapunto a esta ciudad. Está en el centro prácticamente de lo que es la península de Anatolia. Se pueden de alguna manera combinar con Ankara, no está demasiado lejos. Ankara hay el Museo de las Civilizaciones de Anatolia, donde hay básicamente obras de arte de los hititas, mucha gente que pasó por ahí y tal. Hay que tener en cuenta que, siendo Estambul lo más interesante, hay otra dicotomía que es o vamos a la Capadocia o vamos a la costa del Egeo. La costa del Egeo es lo que de alguna manera estaría frente a Lesbos, las islas griegas, etcétera, etcétera. Entonces, la costa del Egeo destaca sobre todo por las ruinas romanas y helenísticas, ciudades como Éfeso, Pérgamo, la biblioteca de Éfeso, etcétera. Esa es una opción, y la otra es el centro del país, que es la Capadocia, ¿no? Luego podríamos hacer otro viaje a la parte más oriental, tocando Armenia. No hay que olvidar que está en medio en guerra. Los turcos y los armenios no se pueden ver demasiado. No se ponen de acuerdo, ¿no? Y luego otra de las zonas que yo no he estado y, por tanto, en el momento que vuelva a Turquía quiero ir, es a Antioquía, la famosa Antioquía de los cristianos, etcétera. Y luego un lugar que se llama Göbekli Tepe, que es de... Todo el mundo habla de la revolución neolítica que hubo en el 7000, 8000 antes de Cristo, que ahí se domesticaron las plantas y los animales, etcétera, pero Göbekli Tepe parece que es hace 11.000 o 12.000 años, ¿no? Y ahí está cambiando un poco la interpretación histórica en todos los sentidos. Digan, caballeros.
¿La Capadocia no es tierra de caballos? La Capadocia pueden haber caballos, sí. No, pueden haber, no, pero que era conocida por los caballos en aquellos años. Vamos, es de la información que yo recuerdo ahora también. A lo mejor he metido el remo, pero sí, Bueno, sí. caballos debían haber en bastantes lugares. No sé si los de la Capadocia eran especialmente pues conocidos, No, famosos. yo hablo o... cuando la cultura de domesticación de animales, Ah, ya. donde se empezaron a domesticar los animales, fue en la Capadocia. Sí, en el creciente fértil, ¿no? Sería de alguna manera ese arco que empieza en Turquía y que acaba en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, todo ese creciente fértil. Sí. Bueno, tiene mucha razón José María, porque estoy viendo aquí, yo tiro de Google, y pone viaje al país de los bellos caballos, Capadocia. Se cree que el nombre de Capadocia Pero proviene de la palabra... que te compras Visite Turquía en 10 días, que no. te compras el libro, Bueno, que lo lees, pues de ahí lo saqué. No, yo digo, se cree que el nombre de Capadocia, y aquí tengo a un experto, el señor Ereter, proviene de la palabra Cappaducia, cuyo significado es tierra de los bellos caballos. Los caballos de la región, estoy leyendo, eran de buena raza, hermosos, fuertes, resistentes, buen motivo por el que se solían regalarse a grandes personalidades como los reyes persas, Darío o Jerjes. O sea que sí hay una muy buena relación entre Capadocia y los caballos. Posiblemente los persas sacaban los caballos de esa zona, porque al fin y al cabo los persas también dominaron esta zona, ¿no? Posiblemente. Y Alejandro, pues cuando se enfrentó a Darío en las guerras contra los persas y tal cual, pues atravesó precisamente toda esta zona, ¿no? A mí lo que me encanta es la pasión que le pone Román cuando habla de los viajes. Lo cuenta como pocos, siempre lo digo. A mí me gustaría irme ahora a Turquía, pero no podemos, Román, no podemos. Sí que podemos, sí. Lo que pasa es que no queremos y no nos conviene. Está abierto. El turismo turco. ¿Está abierto? Sí. Yo no lo he dicho porque parecería que estamos haciendo aquí promoción de Turquía y nada más lejos de la realidad. Somos nosotros los que no podemos salir, Román. ¿No podemos salir? Ah, claro, Nosotros no. yo creo que no. Los que trabajáis, sí. Estamos perimetrados, ¿no? No lo sé. El otro día me dijeron que una compañera de una agencia de viajes de Valencia fue a Estambul a pasar 4 días, además invitada por las líneas aéreas turcas y por el Estado turco, para demostrar que ahí no hay complicaciones a la hora de entrar, ¿no? No piden. A trabajar, si no... Bueno, claro. Si no vas por trabajo no puedes salir de Cataluña, como norma general, ¿eh? Después tampoco no sé si en la salida en el aeropuerto te piden la documentación, parece de alguna manera, ¿no? Pero en principio, si no es por trabajo, no puedes salir. Bueno, profesor Ayué, nosotros iríamos por trabajo. Siempre estamos trabajando. Exacto. Nosotros iríamos por trabajo para luego contarle a la audiencia lo que hemos visto y contarles. O sea... Sí, esto es como mi cuñada, que como es periodista puede ir de noche y de día donde quiera, claro. La gran Inma Pedemonte, una de las primeras mujeres en información deportiva en España, con la gran Mari Carmen Izquierdo, en paz descanse, ¿no? O sea, pero ahí están las grandes mujeres del mundo del deporte. Por cierto, ya que hemos hablado de que no podemos salir o si podemos salir, ya estamos en el tema de la COVID. Turquía creo que no impide el hecho de que sea visitado por extranjeros. Román, ¿lo ves cercano ya el volver a viajar? Pronto hará un año que no podrás viajar. ¿Por la vacuna lo ves cercano? Por desgracia no lo veo cercano. Yo pensaba que podríamos hacer algo en febrero, marzo, abril, y el calendario de vacunación no lo veo tan claro. Ya me ha gustado y mucho ver que en Inglaterra están dando un carnet que demuestra que estás vacunado, porque aquí hasta ahora nadie hablaba de carnet ni de certificado de vacunación, etcétera, ¿no? Yo creo que cuando... En la comunidad no lo contemplan. Bueno, no lo contemplan. ¿Y el tampón nos lo pondrán en la frente o no? Digo. No, pero la pregunta es, ¿estar vacunado es un salvoconducto? No. Ahí está. Nadie ha demostrado que alguien está. vacunado no puede ser agente contagioso. Ahí está. Y hasta que no se demuestre, eso no puede hacerse. O sea que la Y tardaremos tiempo, ¿eh? O sea claro. Unos meses para verlo. Que el tener el salvoconducto, decir usted está vacunado, tampoco te permite decir yo soy absolutamente inmune y no voy a contagiar absolutamente a nadie.
Con lo cual... No la sufrirás, pero puedes ser vector de contaminación. Exacto. No, y eso de que puede ser inmune ya en parlarem, ¿vale? Pero por supuesto el problema que importa, si tú lo vuelves a coger es tu problema. El problema que importa es que no hemos demostrado todavía que no puedas contagiar. Ese es el aspecto importante. Que tú repitas, mira, mala suerte por decirlo de una manera, mal dicho, ¿no? Sí. Pero no, de momento la vacuna, ya sabes cuál es mi opinión. Evidentemente será una herramienta, será utilizable, irá bien, pero tranquilos, que hasta la octava pandemia, o sea, el octavo pico de pandemia que sea en diciembre del año que viene, no nos hagamos maravillas, ¿eh? ¿Cómo dice usted diciembre del año que viene, profesor Ayue? Pues veremos si salvamos el pico de noviembre. ¿De este noviembre? Del noviembre del 2021. No me diga. No me diga. ¿Habéis oído que han dicho que no me diga que a la tardor que ve no estaremos protegidos? Esto lo ha dicho la Generalitat, pero yo me fío más de lo que dice gente que sabe más y que dicen que en verano esto lo tenemos resuelto. No, tampoco. Vale, yo esto lo grabo y después te lo guardo. No digo que la Generalitat no sepa, que cuidado, que no se'n malinterpreti, companys, cap problema, ¿no? Pero yo quiero entender que si ya en España en mayo, junio habrán un 40% de... 15 millones de vacunas. Un 40% de personas vacunadas, pues en verano esto estará bastante bien, ¿no? No tenemos claro tampoco el tiempo de cobertura e inmunidad que da la vacuna. Todavía esto no está testeado. No ha pasado ni el tiempo para saber qué inmunidad nos da la vacuna. No, lo que sabemos que la vacuna rusa, que ahora sí es guapo el tema, ¿no? El que se ha vacunado, sobre todo digo por Rusia, que además saben que en Rusia... Ya habla idiomas, sí. En Rusia el vodka es absolutamente primera necesidad, es algo... Se lo prohíben. ¿Cómo? 56 días. Van a arreglar el COVID y el alcoholismo. 56 días sin poder beber. Yo tengo un amigo que es bastante cachondo y que dice que la vacuna rusa es vodka puro. Es vodka puro, ¿no? Sí, lo decía desde febrero. Dice, uy, los rusos no te puedes fiar, esto es vodka directamente. No. O sea, ahora los que ya están vacunados, les han dado la primera dosis, se encuentran con 56 días. Poca broma, son 2 meses casi, ¿eh? Sin poder tomar alcohol en un país donde, como digo, el vodka romperá todos los resultados del estudio post-comercialización tan imprescindible que necesitamos, porque en este momento lo que nos interesa es ver qué pasa después de vacunarse, ¿no? Claro. Realmente, lo grave de todo esto, son que esto, aparte de ser una lucha contra una enfermedad, una pandemia que se ha llevado gente y se va a llevar todavía más gente, sin restarle la importancia que tiene, que hemos pasado pandemias mucho más serias que esta, pero lo que no tenían antes era la presión económica, política e incluso ideológica que arrastran hoy día este tema. Es decir, al final esto se ha convertido en un sprint para ver quién llega, quién ofrece, quién promete. Sí. Y la sociedad también necesaria de buenas noticias, de capacidades de que decir, bueno, podré volver a hacer, Claro, detrás de todo esto hay política, aparte de la salud, que hay un montón de gente muy seria que está haciendo auténticos esfuerzos y que se va a conseguir una vacuna. Pero ponerse la vacuna no es como aquello que decir, me pincho la penicilina y me voy de pilinguis, ¿me comprendes? Porque no funciona exactamente así, ¿no? Entonces es complejo. Hoy hemos amanecido con esa noticia de que 2 personas en Londres, sí, de Pfizer pues han tenido problemas alérgicos. Si te contaran los de la gripe... Ya ha salido el historial y eran personas que no deben haberse nunca vacunado, jamás. No, iba a decir que creo que esto es absolutamente menor y que se le está dando una importancia que no la tiene en absoluto. Exacto, eso no se puede utilizar como herramienta antivacuna. Es una situación que se puede dar. Porque además estas vacunas de RNA mensajero, el problema es que los efectos secundarios tardarán mucho más en aparecer. Porque es su implicación dentro del mensaje genético propio, del genoma propio, que eso hasta unas cuantas replicaciones no podrán aparecer los efectos secundarios
si aparecen. Y esperemos que no. Yo soy el primero que me encantaría que la tecnología de ARN mensajero fuera segura, porque te aseguro que con esa tecnología podemos solucionar un montón de enfermedades muy graves, ¿vale? Y raras, sí. Pero el problema de la vacunación está en que la capacidad de defensa y el tiempo que da defensa no lo tenemos estipulado, ni el estándar medio siquiera. Es decir, cuando uno adquiere inmunidad, no tenemos claro ni cuánto tiempo dura esa inmunidad, ¿vale? Ni a qué porcentaje del es cierto y podemos prolongar el tiempo. Ahora han hecho un cálculo de mínimo una primera dosis y un recuerdo que tienen que poner a toda persona, a todo bicho viviente. Pero los resultados de esto, como ha pasado con las otras vacunas, que ya hace muchos años que los tenemos testeados, pues no lo sabremos. Y segunda, esto que hemos hablado de las alergias que se han dado, normalmente no como ha dicho el profesor Alliot, no es el problema del ARN, sino del excipiente, que es el que provoca la alergia inmediata, como ha pasado en estas personas en 48 horas. Eso no tiene que ver nada con lo que es la vacuna. Normalmente suele ser el excipiente, que es el vehículo para introducir, o como casi todos los medicamentos, o todos los medicamentos tienen un excipiente. Y ese puede provocar las reacciones tan rápidas. En cuanto a la reacción de la vacuna auténtica, como dice el profesor Alliot, vendrá bastante más tarde. Doctores, ¿qué les ha parecido el ver que la primera persona vacunada en el Reino Unido ha sido una señora de 90 años? A mí me gusta William Shakespeare. Yo también, a mí también. El segundo ha sido un señor que se llama William de nombre. Sí, William y Shakespeare, sí, de 80 y muchos. No me refiero a la avanzada edad de las personas a las que se ha vacunado. A ver, discúlpame, yo es que empiezo a estar un poco cansado del marketing que hace todo el mundo con esto, ¿eh? O sea, el primero era, con perdón, el último, porque yo tengo el 94 y tú tienes el 94,5. Sí, exacto. Y ahora la primera es una señora de 90 años. De 90 años. Es fantástico porque, lógicamente... Que no los aparenta, Esa señora está... Bueno, pues esa señora está en el grupo de riesgo. Hombre, más de 80. Hombre, claro. Podría haber sido la reina de Inglaterra. Y tendrá polipatologías, seguro. Su marido, el duque de Windsor. Sí, pero tengo entendido que la familia... Está usted viendo The Crown también, ¿eh? Sí. No, yo no. La familia real británica quiero que tiene un conservante que consume en gran cantidad. Sí, que se llama ginebra. Frente a todos los microorganismos que puedan contagiarlos. Que se llama ginebra, efectivamente. Pero lo de la vacuna lo hemos dicho siempre. Es una planta, la ginebra, os recuerdo, ¿eh? Al ginebro. Al ginebro. Esto lo hemos dicho siempre. Esto es como si ahora este viaje que nos contaba Román de 4 días, yo le dijera, no, solo tengo 2. Y pues me diría, pues no lo puedes hacer. La vacuna necesita su tiempo y ya está ahí, punto. Se puede ir a Turquía, lo que pasa es que pierdes tanto tiempo en ir que en volver y tal y cual. Yo tengo una pregunta. Pero no es lo mismo. Tengo una pregunta. El otro día me llamaron la atención, porque cuando dije yo tengo una pregunta de periodista, no significa que tengo una pregunta de poco conocimiento, de no saber nada. Tú eres un profesional de la comunicación que haces un programa de medicina y por tanto sabes muchísimo. Y yo cuando digo de periodista... No, los que saben están ahí. Los que saben son ellos. Pero tú has vivido constantemente, no sé cuántos, 26 años, 30 años en un programa... Desde la inauguración de Radio Salud, imagínate. Y yo, para mí es un placer que me pongas en un programa médico, pero evidentemente de medicina no tengo ni idea. Pero tú estás en el apartado de calidad de vida. Sí. Entonces, mi gran pregunta... Mi pequeña pregunta es, las personas que han hecho las pruebas y que han dicho que funciona la vacuna, ¿esta gente les han metido en un geriátrico lleno de coronavirus o en un mercado lleno de coronavirus y no les ha pasado nada? ¿O simplemente no se han contagiado porque han hecho vida normal como nosotros, con mascarilla, etcétera, etcétera? No sé, es una de las cosas que me gustaría conocer. No creo que hayan ido a ningún geriátrico, ¿verdad? Los estudios estos se hacen a doble ciego. O sea, hay gente, supongo, de una muestra de varios ámbitos de vida. Debería ser así. Discotecas, ambiente, no sé qué, o en un mundo en que hay restricciones. Tanto no. Los criterios de inclusión, evidentemente, son muy restringidos porque si no los estudios clínicos no dan resultados fiables. Y entonces creo que es AstraZeneca, lo que llamamos la de Oxford, que sí que dentro del grupo, uno de los brazos, era gente de residencias,
porque evidentemente, seamos realistas, la estadística nos demuestra que un porcentaje altísimo de las muertes han sido ocupantes de En residencias. residencias, sí. La pregunta es esa, ¿no? ¿Realmente han hecho una vida normal como todo el mundo se está intentando prevenir? ¿O teniendo la vacuna, han estado entre grupos de riesgo y por tanto, como tienen la vacuna, no se han contagiado? Esto pertenece al mundo de la estadística, que se llama el sesgo, el modo y la curtosis, que hacen que los estudios, el que diseña los estudios de resultados, pues hace que las cosas, bueno, intenta entre esos parámetros acotar algo que sea representativo, pero son muestras. La realidad luego se impone y al final solo los años, ¿no?, nos darán la realidad. Ahora nos da esperanza. La realidad es más adelante. En farmacología, bueno, en farmacomedicina, una cosa es la eficacia, que es lo que están estudiando ahora, y otra es la efectividad, que es lo que se verá de aquí 6, 8, 10 años. ¿Vale? Bueno, ustedes dos son buenos amigos del programa. No son allegados, son amigos. No son allegados. Pero hemos llegado, ¿eh? No somos allegados, pero hemos llegado. Han llegado lo que hace el Skype, que llega. El que ha llegado es el señor Hereter, que ha venido aquí, Rohan. Pero el tema de los allegados. Hoy he escuchado una frase magnífica de un político que dice: todas las medidas que estamos tomando, al final será lo que la población sea responsable, cada uno por sí y por los suyos, de evitar una tercera ola y de evitar que enero sea un mes dramático. Caramba. La sopa de ajo ha inventado. Caramba, con esta película que dices, profesora Lluís, que si usted no cuida de usted los suyos, José María, don José María, si usted no cuida de usted los suyos, señor Hereter, enero va a ser dramático a pesar de las medidas que los políticos estamos tomando con la mejor de las intenciones y con ese equipo de expertos que yo de momento sigo sin conocer quiénes son. ¿Realmente estamos ante una tercera ola si no nos lo tomamos en serio esto de las Navidades en las próximas 2 semanas? Sí, claro. ¿Sí, no? Eso no hay vuelta. Sí. El problema no es que hayan olas, porque esto es un comportamiento nodal, ¿vale? Y se irá produciendo. El problema es ir bajando el nodo, o sea, la intensidad que se produzca. Eso es la pieza clave, quiero decir, es epidemiología pura y estadística, es como los valores de la R. Todo esto es puramente epidemiología, es estadística epidemiológica, no hay vuelta de hoja. Habrá una tercera ola, lo que pasa es que si no lo hacemos... Y una quinta. Y he dicho la octava, ¿verdad que he dicho la octava? Que conste, sí. José María, acuérdate. Ha dicho la octava para noviembre del 2021. Sí, Jolín. Bueno, la gripe, si contásemos por qué ola vamos de gripe, ¿verdad? Pues ese bicho formará parte de nuestra vida como la gripe. No hay gripe este año, José María, no hay gripe este año. No, claro. No hay gripe. Llevamos la mascarilla. Estamos haciendo lo que hacen los orientales hace muchos años, ¿no? Claro. Ponerse mascarillas. Claro. Porque con el frío que está haciendo, evidentemente, ya es momento de gripes. Y no hay ningún hospital que esté reportando ninguna epidemia ni casos de gripe. Afortunadamente, imagínense. Mejor. Imagínense lo que sería juntar ambas patologías, ¿no? Dicen hasta que los piojos han bajado. Claro, también, claro, porque no hay contacto, claro. El contacto. Y como estudiemos las enfermedades venéreas también. Es lo que iba a decir yo. Está clarísimo que han bajado. Está absolutamente... Y en el último congreso de la Sociedad Española de Fitoterapia tuvimos una charla de la doctora Ana Rosa Jurado, que es una sexóloga muy conocida. Hombre, grande. Europeo. Ana Rosa. Y evidentemente nos dijo lo que estamos diciendo, que sí, confinados sí, pero nada más. O sea, paz, tranquilidad y poca relación sexual. Ana Rosa Jurado, salvando las distancias con el señor Hereter, no es lo que dice, sino es como lo dice también, ¿eh? Sí. Porque comunica la doctora Jurado de una manera ciertamente espectacular. Por cierto, profesora Llué, he visto hoy en televisión un farmacéutico de Valencia enseñando un test de antígenos, dice, tengo 2, y este es 1, y lo enseñaba, y aquí... Pero para hacerse analítica de sangre y para que te lo hagas tú en tu casa, 25 euros, decía que más o menos valía. Y claro, con el tema de
si das positivo, que lo tengas que decir, lógicamente, aunque lo hagas en la intimidad de tu casa. Esto en Cataluña no se está haciendo, ¿verdad? A ver, no sé qué ha enseñado, no sé si ha enseñado el de anticuerpos. Yo me imagino que está hablando del test de anticuerpos. El test de antígenos. Antígenos en sangre no se hace. Antígenos en farmacia. en, No existe. en Valencia lo he enseñado, lo he visto hoy en televisión. No. En sangre, Sí, el sí, serológico en sí, sangre, para son los pincharte, ¿no? anticuerpos. Pero anticuerpos. No, es anticuerpos. Bueno, pues lo habrán dicho mal los compañeros, porque han hablado de antígenos en la Sexta esta mañana. No, Anticuerpos. los test de antígenos son o nasofaringeos o salivales, que No. son los que están- No. los que están ahora. Dice, y aquí está para sacarse la muestra de Sí, sangre. pues, ¿eh? este es el de anticuerpos. Este es el que ya está en farmacias, que solo se puede dispensar. O sea, Con receta médica, exacto. Necesitamos una receta médica. Con receta O sea, médica, no sí. entres en una farmacia y pidas un test porque no te lo puede vender. ¿Vale? Y dicho, ya está. Y este es el de anticuerpos. El de antígenos por ahora es nariz o saliva, que es el que están a punto también de sacar del mercado, que solo será de uso profesional. El problema es que la normativa prohíbe este tipo de cosas fuera de ámbitos sanitarios y utilizándolo en estamentos sanitarios, CAPs y hospitales y demás. Por tanto, los test de antígenos no los encontrarás en una farmacia, por ahora. De aquí 2 meses ya verás cómo diremos otra cosa. Bueno, El problema es que yo creo Sí. que los farmacéuticos están en primera línea, tienen capacidad suficiente y no se está contando con ellos lo suficiente. Creo que serían un arma de primera fila para poder aclarar muchas cosas, porque dentro de este mundo que vivimos hay mucha gente responsable que si supiera que está contaminada o es contaminador, se estaría. Y entonces el vehículo más próximo, los CAPS sabemos que están restringidos, las visitas hospitalarias están restringidas. Entonces, el primer elemento de batalla sanitario es el farmacéutico. Creo que el farmacéutico tendría que estar batallando junto con los demás, evidentemente los que quieran y puedan hacerlo, porque sería una fórmula que, aparte de la responsabilidad, porque al final todo esto acabarán diciendo que si vamos a peor es por tu culpa, no por ellos, será nuestra, toda la culpa será nuestra. Yo fíjese, y entonces yo creo que los farmacéuticos tienen que estar ahí. lamento, don José María, que nos queden solo 3 minutos, pero yo creo que más que la vacuna de Oxford, más que la vacuna de Pfizer, más que la vacuna del Sputnik 5, esta de los 56 días sin beber, se llama molnupiravir. Vale. Es un anticuerpo específico. Sí, pero me parece que vamos a ir por ahí. Es decir, es un fármaco, es una pastilla que en 24 Será horas más fácil, dicen que ya no contaminas. Antes que inmunizarlos. Claro, pero a ver, este es el de Eli Lilly, que ha sacado el anticuerpo específico, una inmunoglobulina. Es lo mismo que está haciendo Grifols. Grifols está preparando un anticuerpo específico, una inmunoglobulina específica, sacada de esto. Y entonces, en vez de ir a enseñarle a nuestro organismo a fabricar cosas para defenderse, vamos a darle directamente la herramienta. Es que es más fácil sintetizar sintéticamente una proteína, que al fin y al cabo es lo que es un anticuerpo, ¿vale? Que el cuerpo la fabrique. Exacto, que hacerle un RNA mensajero, ¿vale? Que también es súper fácil de sintetizar, pero que necesita que alguien lea ese mensaje, que un ribosoma coja un RNA ribonucleico, por tanto una interacción con el núcleo. En cambio, si yo le doy el anticuerpo específico, oiga, pero esto, mejor que mejor. Pero esto, profesor Allué, ¿no podía estar mañana ya? ¿El molnupiravir no podía estar mañana a disposición de todos? Creo que el problema está, a diferencia del Remdesivir, que no estaban hechos del todo los estudios de seguridad. El Remdesivir tuvo la gran ventaja de que ya estaba a punto de ser aprobado para otra indicación, que era el ébola en principio, si no me acuerdo mal, ¿vale? Y como ya tenía las pruebas de fase 2 de seguridad hechas, pues claro, permitieron el uso compasivo, no el uso aceptado, out of label que dicen, ¿no? Y por tanto, pero el Lopinavir aún no lo tiene ese estudio de la fase 2, creo, y por eso aún no lo pueden sacar en uso compasivo, ¿no? Pero mi tratamiento oncológico aún es de uso compasivo el que me dan a mí. Sí. A partir de diciembre a lo mejor no, pero mi tratamiento oncológico
es de uso compasivo. Sí, lo es. Pero- Lo es y probablemente en algún estudio post-marketing, Pero- comercialización. En 2 segundos, ¿puede ser la solución este fármaco más que la vacuna? Yo te he dicho que la solución no es solo la vacuna, es la terapia. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Muchas. Ricardo? Correcto. Estoy de acuerdo. Profesor Ayué, Tenemos que señor, hablar de cannabis, que hay muchos cambios. la semana que viene, Vele, el martes, ¿ok? hecho. El martes. Gracias, profesor. Gracias, José María. Gracias, Román. Un placer. Un placer que nos has Un llevado, abrazo a todos. nos has llevado a Turquía. Un abrazo, si os quiere, ya lo sabéis. Cuidaros mucho. Sed buenos. Gracias, Román. Hasta el próximo A día. vosotros. Gracias, Alex Chalari. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho. Mañana les espero con OAFI Sport. Cuídense. Buenas noches.